Hay casos donde la verdad no se encuentra en una huella dactilar o en un arma, sino en las palabras. Hoy vamos a analizar el caso Ragone, una historia que se cuenta a través de un juicio histórico, donde la verdad quedó atrapada en las declaraciones contradictorias de los propios acusados. Vamos a desarmar esos testimonios. Para empezar, viajemos en el tiempo. Estamos en Salta, Argentina, el 11 de marzo de 1976. El ambiente es tenso, muy tenso. Faltan apenas 13 días para el golpe de Estado que iba a cambiar la historia del país para siempre. Y en medio de ese clima, ocurre el hecho central. Miguel Ragone, una figura política muy importante, es secuestrado, simplemente desaparece. Y con él, la verdad también parece esfumarse por más de 30 años. Y es aquí donde la historia da un giro increíble. Décadas después, en un tribunal, ese silencio por fin se rompe. Pero lo que sale a la luz no es la claridad que todos esperaban, sino un enredo de negaciones y versiones que chocan entre sí. Para poder entender este embrollo, vamos a seguir una hoja de ruta. Primero, veremos el contexto del juicio. Después, la pregunta clave: ¿quién daba las órdenes? Luego, nos meteremos de lleno en el muro de contradicciones para analizar lo que parece ser una estrategia de negación y al final reflexionaremos sobre una verdad que, hasta hoy, sigue en disputa. Bueno, empecemos. Es muy importante entender de dónde sale toda esta información. Este análisis está construido a partir de una fuente muy concreta, el registro visual del Tribunal de Grandes Juicios de Salta, un documento histórico de la Asociación Miguel Ragone. Es en ese lugar donde, décadas más tarde, los presuntos responsables tuvieron que hablar. Para entender quién es responsable, lo primero es saber quién estaba a cargo. ¿Cuál era la estructura de poder cuando secuestraron a Ragone? Estas son las figuras clave. En la cima de la policía provincial estaba Miguel Raúl Gentil. Su rol es fundamental, porque no era un jefe de policía cualquiera. Fue puesto en ese cargo por el mismo poder militar que había sacado a Ragone del gobierno. Justo por debajo de Gentil estaba Joaquín Gil, el director de seguridad, y su testimonio, como vamos a ver en un momento, choca de frente con el de su propio jefe. Y supervisando todo desde el lado militar estaba Carlos Alberto Múljal. Esto nos dibuja un cuadro con dos cabezas de poder, la policía por un lado y el ejército por el otro. La relación entre estas dos fuerzas es justamente el nudo de todo el problema. Muy bien, ahora sí entramos en el corazón del caso. Aquí es donde las declaraciones, en lugar de construir un relato coherente, levantan un verdadero muro de contradicciones. Y acá está la primera gran grieta. Es increíble. El jefe de policía, Gentil, afirma sin dudar que estaban subordinados al ejército, pero su segundo al mando, Gil, dice todo lo contrario, que no había contacto, que no existía tal coordinación. Son dos líderes de la misma fuerza dando dos versiones totalmente opuestas sobre su propia estructura. Entonces, el punto es crucial. No es un detalle menor, porque dependiendo de la respuesta, la responsabilidad del secuestro de Ragones se mueve de una institución a la otra. La contradicción parece hecha a medida para diluir la culpa, para que se pierda en el medio. Pero la estrategia se vuelve todavía más evidente cuando vemos cómo usan a los testigos. Por ejemplo, un hombre, Juan Carlos Villamayor, es presentado por Gil como una fuente confiable para apoyar su historia. Pero para su jefe, Gentil, ese mismo testigo es un mentiroso. O sea, lo usan o lo destruyen según le convenga a cada uno. Al observar estas contradicciones una y otra vez, uno empieza a notar que no son errores o casualidades. Empieza a dibujarse un patrón muy claro, una posible estrategia de defensa coordinada. Es casi como un manual de instrucciones. Paso 1. Yo no tuve nada que ver. Paso 2. El que dice que sí, miente. Paso 3. En realidad la culpa la tienen ellos mismos. Y el paso final, el cuarto, yo no sabía nada, recién llegaba. Esta fórmula de 4 pasos se repite constantemente en las declaraciones. Y esta cita de Gentil es el ejemplo perfecto. Se describe a sí mismo como un simple administrador, un militar que solo cumplió una función. Es una manera de minimizar su propio poder, como diciendo: yo no tomaba decisiones, solo estaba de paso. Todo esto nos lleva inevitablemente
a una reflexión final. ¿Qué pasa cuando la justicia tiene que trabajar con testimonios que no parecen buscar la verdad, sino más bien ocultarla? El resultado de estas declaraciones no es un rompecabezas que se arma, sino un laberinto diseñado a propósito. Cada negación es un muro, cada contradicción es un callejón sin salida. Todo parece construido para que la responsabilidad se pierda para siempre. Y nos queda esta pregunta flotando en el aire. Cuando las fuentes primarias, las voces de los protagonistas, se usan para confundir en vez de revelar, ¿cómo se puede reconstruir la historia? Es una reflexión sobre el poder de las palabras, no solo para contar lo que pasó, sino también para intentar borrarlo.